Bueno, muy buenos días a estimables compañeros del ICE, miembros de la Junta Directiva, invitados especiales y compañeros de mesa redonda, don Gerardo, don Gilbert, mi amigo Juan Manuel Campos. El tema, pues, de esta mesa redonda, como verán, no es fácil, ¿verdad? No es fácil abordar y tratar de dar una percepción, una opinión sobre objetividad de entes reguladores. Podría ser fácil a nivel teórico, ¿verdad? Pero es bastante complejo ya a nivel de realidad. Pero prometo hacer mi mejor esfuerzo. Y en ese sentido, yo creo que lo primero es entender, ¿verdad? Y creo que eso es importante. ¿Por qué fueron creados los entes reguladores? O sea, ¿cuál fue la razón que dio origen a los entes reguladores en el mercado de telecomunicaciones? En general, obviamente, pero aquí nos interesa el mercado de telecomunicaciones. Y definitivamente, todos lo sabemos y todos lo oímos, ¿verdad? Fue el fomento a la competencia. Ese fue el objetivo primero, ¿verdad? Y este respondió a un proceso de liberalización de los mercados. Los estados toman una decisión y dicen: vamos a sustituir la forma en que hemos venido prestando los servicios de telecomunicaciones, el modelo de desarrollo de un régimen monopólico, generalmente realizado por una empresa estatal, y vamos a sustituir ese modelo por un modelo de competencia, porque creemos que la competencia va a ser un mejor distribuidor o prestador de esos servicios. Entonces, como decía don Rolando, ¿verdad? Son dogmas, fue una ideología, y con base en esa ideología se tomó una decisión y entonces se crean los organismos reguladores. ¿Por qué se crean los organismos reguladores? Porque el Estado tenía que seguir siendo parte importante, no podía dejarse solo a la parte privada. El Estado debía vigilar que esa transición se hiciera bien. Entonces se crean los organismos reguladores en los 80s, de los 90s, Estados Unidos, Europa, con el objetivo fundamental de vigilar, de ser el árbitro en esa transición, ¿verdad? Pero definitivamente su objetivo era ese: instalar las condiciones de mercado. Y aquí me voy a permitir una licencia. A muchos estos, lo que entendimos en aquel momento, ¿verdad? Y creo que no fui la única. Y yo a veces digo, este es el contenido casi que esotérico del lema de fomento de la competencia. El regulador o los reguladores tenían el objetivo de defender a los nuevos entrantes de los incumbentes, eso era, ¿verdad? El sentido práctico, eso era lo que tenían que hacer. Y esto no solo lo digo yo, lo dijo el director jurídico de quien fue regulador de España allá por los años, en la década del 2000. Eso está en el libro Jurisprudencia de Telecomunicaciones, y a mí me hizo mucha gracia, porque en realidad sí, esa es la sensación que muchos hemos tenido. Poco a poco, y de acuerdo a la experiencia que iban teniendo los mismos reguladores en Europa principalmente, se va visibilizando otra cara de la liberalización, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se visibiliza? El ciudadano, la persona, ¿verdad? Entonces empieza a decir, bueno, está bien, fomento la competencia, pero ese objetivo así tan podríamos decir frío, calculador, que solo uno entendía que era para satisfacer requerimientos más de carácter macroeconómico de un Estado, para reducir déficit, para eliminar ineficiencias del Estado, etc., se humaniza de alguna forma, ¿verdad? Se trata de darle un rostro humano y se dice, bueno, no, en realidad ese momento de la competencia tiene que tener un sentido mayor, un sentido social, y es el derecho de los usuarios, ¿verdad? Entonces, poco a poco, ese objetivo tan crudo, ¿verdad? Y a veces tan, como digo yo, tan frío, se empieza a tener un contrapeso, que es, ok, el fomento de la competencia para satisfacer derechos de usuarios. Entonces, aquí es donde cobra sentido lo que nosotros entendemos por servicio universal, que no es más que el servicio público, ¿verdad? El servicio público que el ICE pues sabe qué es y entendemos muy bien, ¿verdad? Que se le llamó ya en un ambiente de competencia, se le llama servicio universal.
Muy bien, ¿qué pasa en Costa Rica? Costa Rica entra tardíamente, ¿verdad?, a los procesos de liberalización. Y Costa Rica sí recoge, ¿verdad?, recoge en su ordenamiento, y sobre todo en el TLC, esta balanza, por decirlo de alguna forma, entre el objetivo de fomento a la competencia y el de derechos de usuarios, ¿verdad? Está como que se entendió, el Estado costarricense y la sociedad costarricense, ¿verdad?, teníamos eso muy, muy claro y muy presente. Entonces aquí se toman decisiones fundamentales, que es que el Estado va a permanecer no solo como ese regulador, ese árbitro que tenía que vigilar esa transición, sino como un operador activo dentro del desarrollo del mercado. O sea, no vendimos el ICE, siguió siendo estatal, y además dijimos, el ICE compite, el ICE va a competir. Entonces, hay una evidente ambigüedad, obviamente, y que nos diferencia de la mayoría de los países en el mundo, ¿verdad? Una ambigüedad cuyos efectos yo creo que no hemos estudiado, no hemos analizado en el detalle que requiere, porque esto hace la diferencia en muchas cosas. Entonces, TLC, recordemos, a mí siempre me gusta recordar esto porque hay que tenerlo presente. El TLC hubo cuatro compromisos, yo los agrupo, ¿verdad?, en 4, muy importantes, y ahí están expresos, yo no los estoy inventando. 1, fortalecer y modernizar al ICE, fue el primer compromiso del gobierno. 2, asegurar la remuneración de su infraestructura. 3, hacer una apertura gradual y selectiva conforme a los objetivos de servicio universal. No se calla. Y 4, pues el común denominador con otros ordenamientos, que es cumplir con los principios regulatorios. Muy bien, esto, disculpen, pero se me está cayendo el micrófono. Aquí se evidencia cómo se plasmaron esos dos objetivos de los que les he venido hablando, de fomento a la competencia y de servicio universal. Aquí están: fortalecer y modernizar el ICE, asegurar la remuneración de su infraestructura. ¿Qué es eso? Es servicio universal, es universalidad y solidaridad. ¿Por qué? Porque el ICE es el vivo ejemplo de solidaridad y de universalidad en la prestación de los servicios. Así lo fue durante más de 50 años. Y de hecho, por eso estos compromisos, que son compromisos para hacer una apertura cumpliendo esto. Esa fue la condición que el gobierno puso. Hacemos apertura, eso sí, pero se cumplen estas 4 cosas. Entonces, eso no fue caprichoso, esto fue un reconocimiento expreso y claro, y que creo que todos los costarricenses lo tenemos muy claro, de que el ICE tenía que mantenerse, tenía que seguir haciendo su labor, y había que fortalecerlo para que lo siguiera haciendo ante los nuevos retos que estaba estableciendo el sector de telecomunicaciones. La apertura gradual y selectiva, pues aquí es evidente, conforme a objetivos de universalidad y solidaridad. Y por supuesto, en los principios regulatorios plasmados tanto en el Tratado de Libre Comercio como en las 2 leyes, ¿verdad?, que se hicieron al respecto para aterrizar ese tratado, en donde en primer lugar está el servicio universal. Si lo ven y lo revisan, el servicio universal está de primero. Independencia del regulador, transparencia, todos los principios comunes, ¿verdad?, y competencia efectiva. Está entre esos, ¿verdad? Entonces, esta forma de plasmar los fines, las metas que una regulación debe perseguir es muy, muy característico del ordenamiento nuestro costarricense. ¿Y qué es lo que evidenciaba? Pues un balance. Aquí el fomento de la competencia y el servicio universal, buscar cumplir servicios y garantizar servicio universal, tenían que estar en el mismo nivel. Y por servicio universal y garantizar solidaridad en la prestación de servicios de telecomunicaciones, esto conllevaba necesariamente el fortalecimiento del ICE. Una cosa, no se puede hablar de servicio universal y solidaridad si no hablamos del ICE en este país. Está implícito. Muy bien, ahora viene el examen, ¿verdad? Que yo creo que es lo que
La política regulatoria de la SUTEL ha sido conforme, la política regulatoria de la SUTEL, con esos compromisos adquiridos por el gobierno y plasmados en la legislación. Yo diría que las respuestas son dos. Sí, en cuanto a fomento de la competencia. En eso la SUTEL ha sido muy eficiente, rápida. No en cuanto a la garantía del servicio universal y del fortalecimiento del ICE. Aquí ha habido un abandono para mí. ¿Por qué no? 3 razones, mis razones, ¿verdad? Como yo lo veo. Primero, una regulación sin gradualidad, esto ya lo sabemos, ¿verdad? A mí me gusta decirle agresiva, ¿verdad? Porque es irrespeto a la gradualidad que exigía el compromiso del Tratado de Libre Comercio. Lo que significó es, o lo que ha significado es un trato agresivo en contra del ICE, ¿verdad? Y errática, o sea, incorrecta, con errores que le han costado mucho al ICE. Como segunda razón, una regulación que ha generado muchas dudas razonables de objetividad, ¿verdad? Y 3, una regulación asimétrica que no ha respetado el principio de igualdad. Vamos una por una. Regulación sin gradualidad, agresiva y errática. ¿Por qué digo yo eso? Bueno, hay muchísimos ejemplos. Yo voy a tratar de hacer un resumen de algunos. Reglamentos técnicos. No sé si ustedes recuerdan, salen las leyes en el 2008 y rapidito salieron los 9 reglamentos, no me acuerdo ni cuántos eran, en donde se evidenciaba que había habido ausencia de análisis, de reflexión, simplemente se copian planes, incluso técnicos fundamentales del ICE, ¿verdad? Y se hacen reglamentos, en donde se hacen reglamentos con metodologías para calcular precios que ya son propios de un mercado en competencia maduro, metodologías de precios de empresa eficiente, en los inicios, estoy hablando del 2009, ¿verdad? Y donde prácticamente no hubo derecho a decir nada. El ICE todos los recurrió, pero ni una coma ni un punto se cambió. Eso para empezar, una carrera a la hora de hacer este tipo de reglamentos. Luego, montones de resoluciones de la SUTEL, desvío de llamadas, no sé si ustedes se acuerdan, cuando nos obligan a abrir circuitos internacionales. El desvío de llamadas fue la antesala de la portabilidad, otro ejemplo de la carrera en cuanto a emitir políticas regulatorias, regulaciones, ¿verdad?, en pro del fomento de la competencia. En ningún país a los 2 años de haber entrado, de haberse hecho efectiva la competencia, aquí fue en el 2011, porque fue cuando entraron las 2 grandes empresas, Claro y Telefónica, a los 2 años ya había portabilidad en ese país móvil. Y bueno, con todas las... Y lo querían hacer en 1 año, porque en realidad la SUTEL, su cronograma inicial era 1 año. Interconexión igual, ¿verdad? Se le pide la famosa oferta de interconexión de referencia al ICE. No se respeta aquí tampoco gradualidad. ¿Por qué? Porque en el 2010 se emite ya una metodología para fijar precios de interconexión de empresa eficiente, otra vez. Y el ICE se sabía que venía trabajando con otro modelo. Eran costos históricos. Bueno, si hay economistas tal vez puedan entender y explicar hasta mejor. Tenía que haber una gradualidad en eso. Al ICE nunca se le reconocieron los costos reales del uso de su infraestructura, del uso de la infraestructura por parte de los otros operadores móviles. Y esto exigía que la SUTEL hubiera puesto un poco más de empeño y haber hecho una gradualidad ahí, ¿verdad? Empezar, bueno, vamos a reconocerle costos históricos, de aquí a 6 meses, 1 año, vamos con costos actuales, de aquí a 1 año y medio, vamos con costos corrientes, no sé cuáles, hasta llegar a los costos incrementales de largo plazo, que es el de la empresa eficiente. Eso era lo que imponía, lo que exigía una gradualidad, una razonabilidad en la política regulatoria. No se hizo así, se impone desde el principio la de empresa eficiente. Precios, ni qué decirlo, ¿verdad? En precios, la SUTEL en el 2009 simple y sencillamente toma los precios que venían rigiendo para el ICE y los convierte en tope, y ya con eso hay precios de mercado. Y por último quiero referirme a la denuncia telefónica, la famosa denuncia telefónica, que creo que no tengo que dar mucho detalle, que es un vivo ejemplo de lo que yo considero regulación, política regulatoria errática. Además de muchas cosas que evidenció la denuncia, una de las cosas que evidenció fue justamente errores en la política de precios de la SUTEL.
Y así sencillo, lo que evidenció fue que los precios tope, justamente establecidos por Sutel en el 2009, no cubren los costos, punto. O sea, los costos superan los precios tope. Y eso se hizo hasta Vox Populi a nivel nacional, ha sido objeto de análisis en otros foros, ¿verdad? Y esto, en este momento, y para informarles, ¿verdad? Esto en este momento se está ventilando a nivel judicial, por supuesto. El ICE pues, ha reclamado la legalidad de la sanción que se le impuso por esta denuncia que puso Telefónica. Pero también el ICE ha querido evidenciar esa distorsión en la política de precios y también presenta una demanda por daños y perjuicios, en realidad, contra la Sutel, por justamente obligar a tener precios tope que no me cubren los costos a la hora de dar mis llamadas, ¿verdad? Todo eso está pendiente de resolución a nivel judicial. La segunda razón a la que me refería, que es, creo yo, la más odiosa, como decimos los abogados, materia odiosa, la materia que incomoda, ¿verdad?, de hablar y que acongoja muchas veces, son las dudas razonables de objetividad. Muchos ejemplos también, yo voy a dar los que yo he vivido, ¿verdad? Portabilidad, innumerables casos de dudas de objetividad. Ejemplo de ellos son las denuncias, muchas denuncias en este momento presentadas por clientes del ICE que han sido estafados, o sea, han sido engañados y han sido portados sin su consentimiento. A nosotros todos los días nos llegan cartas firmadas de clientes en donde dicen: estaba en tal lugar, llegaron de X empresa, me dijeron: vea, eso es una promoción, le quitaron el chip, le pusieron el otro, ¿y qué, cuánto dura? Sí, bueno, le va a durar ahí un par de días, y cuando se dieron cuenta ya no eran clientes del ICE, sino clientes de esa otra empresa, o sea, los portan sin el consentimiento. Se ponen las denuncias y la Sutel los desestima. Desestimó todas las denuncias hasta el momento, las ha desestimado y ha dicho que ha faltado prueba, ¿verdad? Cuando está el testimonio, ni siquiera recabaron los testimonios de las personas afectadas, pues ¿cómo no vamos a dudar de la objetividad? También, y otro ejemplo, una vez que el ICE denuncia a una de las empresas porque estaba aportando sin el requerimiento de la firma física. El reglamento exigía que si yo me quería aportar, yo tenía que llenar un formulario y firmarlo. Pues resulta que una empresa con 800 pórtame estaba aportando a la gente por teléfono, ni siquiera corroboraba si eran realmente los dueños del servicio. Cuando el ICE pone las denuncias respectivas, tan largas, y un final de año, lo recuerdo muy bien, saca una resolución donde hacen la recopilación de todo lo que hay en normativa de portabilidad, ¿verdad?, como para mayor eficiencia, mayor accesibilidad, y flexibilizan el requisito, o sea, lo cambiaron. Y dijeron: bueno, no, sí se puede hacer, recibir consentimiento para aportarse de otras formas, ¿verdad?, no solo la física. Entonces, obviamente, las denuncias puestas contra esa empresa pierden relevancia y se archivaron. Dudas de objetividad. La denuncia de Telefónica, el caso más emblemático, que también, insisto, me acongoja hasta hablarlo. En noviembre del 2013 tenemos la audiencia del procedimiento administrativo, que es como un juicio, como el juiciecito, ¿verdad?, a nivel administrativo de la denuncia. Y 6-7 meses después, la Sutel contrata a los dos testigos que usó Telefónica en contra del ICE, y los contrata como consultores. Bueno, y a los 6 meses dicta el acto final sancionando al ICE. O sea, son cosas que yo creo pueden tener miles de explicaciones, pero no deben ser. Un regulador no puede prestarse a eso. Si solo eso era lo que había en Costa Rica supuestamente como consultores, pues entonces nos vamos a nivel internacional y traemos otros. Pero ¿cómo voy a usar los testigos que llevó la parte acusadora? Esto se denunció entre la Contraloría y la Contraloría se lavó las manos, ¿verdad? Creemos que está en una lista de investigaciones pendientes por hacer. Otro tema, la insistencia de la Sutel de ignorar, para efectos de trabajos y de análisis, las economías de escala que son evidentes que tienen Claro y Telefónica.
solicitudes de investigación que presenta el ICE cuando se hacen las tarifas únicas, no sé si recuerdan, a nivel de Centroamérica, México y Estados Unidos, y realmente la SUTEL lo desestima y dice que no hay mérito para abrir una investigación ahí, porque en realidad, pues sí, Claro y Telefónica está en el resto de los países centroamericanos, pero eso no les queda ninguna ventaja, y que el ICE también tiene oportunidad de negociar sus acuerdos en esos países, y punto. En la consulta pública, y hablando también de objetividad, se insiste en ese tema, ¿no? O sea, no hay un interés de la SUTEL en realmente estudiar, como debe ser, el efecto de esas economías de escala en el mercado nacional, que es lo que a nosotros nos interesa. Si ellos son dueños del mundo, bueno, enhorabuena, pero ¿cómo me afecta aquí el mercado nacional? Y claro que afecta. ¿Cómo me va a decir que no afecta? Que Claro tenga las mismas tarifas en todo Centroamérica, y entonces el que va a comprar aquí, el que va a ir a comprar un servicio, pues obviamente si tiene un interés va a comprar el de Claro, ¿verdad? Entonces sí afecta, sí está afectando el comportamiento de los consumidores, y eso tiene que analizarlo la SUTEL. En la consulta pública, pues en realidad la SUTEL, siento yo, se lava las manos y dice, bueno, ese mercado está en competencia efectiva, ya, punto, y lo liberalizó. Eso es lo que está recomendando hacer. Consulta pública tiene muchos temas en donde uno sigue dudando de objetividad. Por ejemplo, ahora que hablaba don Gilbert de los mercados nuevos que se están creando, hay uno que nos llamó mucho la atención, el de originación en red móvil, que en realidad lo que significa es una itinerancia nacional. Itinerancia nacional que lo que busca es facilitarle las redes que ya existen, obviamente la del ICE, que es la que tiene pues mayor cobertura, a ese cuarto nuevo operador que va a venir probablemente cuando se liciten las nuevas frecuencias. O sea, va a haber un deber de los que estamos ya establecidos de prestarles nuestras torres para que ellos no inviertan y para que ellos puedan entrar al mismo nivel en el que estamos nosotros, y a partir de ahí empezar a competir. Hay un favorecimiento, definitivamente que lo hay. El otro favorecimiento para este cuarto operador es un cargo de interconexión que contribuya a su desarrollo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que le tengo que cobrar barato, le tengo que cobrar, no sé, hacer un descuento, no sé. Lo que significa es que entonces no le voy a poder cobrar los costos reales, porque hay que ayudarlo a que se desarrolle. Sí, hay muchas dudas. Se plantea no sé. Bueno, la creación del bucle, ¿verdad? Que se está planteando ahí, ya se está exigiendo, pero en la red de cobre del ICE nada más, ¿verdad? No es de fibra ni nada, no. Por ejemplo, a las empresas de cable que en ese momento están llegando, no se les toca. Es la red del ICE, cobre, ¿verdad? Bueno, para seguir con la tercera razón, porque ya creo que ahorita la regulación asimétrica sin respecto al principio de igualdad, como lo dije. En esto tal vez es importante, porque digo yo que la regulación asimétrica, que es válida en una política regulatoria, establecer regulaciones diferentes, su sustento es el principio de igualdad. Principio de igualdad que jurídicamente está garantizado en nuestra Constitución y todo, y que lo que nos dice es eso: tratemos igual a los que son iguales y tratemos desigual a los que son desiguales. Esto nos genera supuestos. Primer supuesto, incumbente, nuevos entrantes no son iguales, obviamente, su consecuencia será, hay que tratarlos diferentes. Muy bien, eso lo ha entendido muy bien la SUTEL. El segundo supuesto, el incumbente tiene ventajas, o tenía ventajas sobre los nuevos entrantes en aquel momento, entonces hay que tratarlos, hay que darle un trato favorable a ese nuevo entrante. Está bien, ¿cierto? Y sí que él se tenía todos los clientes, todas las frecuencias, toda la numeración, todos los derechos de paso, bueno, él era el grandote, el que ya la gente lo quería, había que luchar contra eso y restringir eso un poquito para facilitarle la entrada a los otros. Muy bien, esto también lo entendió, y lo ha entendido muy bien la SUTEL. Pero ¿qué pasa con el último supuesto necesario? El ICE también tenía cargas que los otros no tenían cuando entraron. ¿Y cuál hubiera sido la consecuencia lógica? Bueno, un trato favorable al ICE, entonces. Eso es regulación asimétrica, eso es discriminación positiva. Esto parece que no
no se ha entendido, o por lo menos no se ha aplicado por parte de la SUTEL. Entonces, volviendo a los temas del por qué yo digo que esta regulación asimétrica no ha respetado ese principio de igualdad. Bueno, los casos, operador importante, ya de esto también él se lo tuvo que judicializar porque se cansó de estarle diciendo a la SUTEL: haga el estudio de mercados, revise los mercados relevantes. Esa definición de mercado de operador importante, esa foto que se le tomó a Lisa en el 2009, que era el único operador grandote al que había que obligar a ciertas, todavía en el 2016 es la misma foto, es la misma foto. O sea, en el 2011 entran dos grandes empresas, no eran empresitas aquí de cooperativas de los vecinos de la Uruca, por decir algo, ¿verdad? Eran dos empresas transnacionales grandísimas. Por supuesto que fue un golpe al mercado, el mercado cambió, retumbó. Al año ya hasta los patrones de consumo de los clientes eran diferentes. Era evidente, la SUTEL empieza a sacar estadísticas y sí, se demostraba que el mercado, ya los mercados no eran, que había otros que estaban moviendo, otros grandes y poderosos, ¿verdad? Pero bueno, no, en este momento estamos en apenas la SUTEL saca el primer informe para revisar esos mercados. Entonces esto lo tuvimos que judicializar, el ICE lo lleva el año pasado, y este año la SUTEL está sacando el informe. Bueno, si ese fue un efecto, si eso coadyuvó un poquito a que la SUTEL apurara el paso ahí, pues genial, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo de regulación asimétrica que no ha respetado el principio de igualdad. Pues esos otros operadores importantes todavía no han sido declarados, no lo son formalmente. Y los otros grandes temas, yo creo que todos los conocemos: el déficit de acceso y el servicio universal. Justamente, déficit, un tema que nos ha desgastado mucho, creo yo, a todos. La SUTEL, el Consejo de la SUTEL lo reconoce hasta por un acuerdo en donde dice, sí, en el 2010, ese es un problema que hay que resolver, vamos a traer expertos a nivel internacional, vamos a hacer foros, vamos a hacer un debate y lo vamos a resolver. Ahí está el acuerdo del Consejo de la SUTEL. Yo todavía estoy esperando que eso se haga. Han pasado 6 años y no, ese debate no se hizo. El ICE desde el 2011 diciéndole: SUTEL, vea, está este problema del déficit. Cuando empezamos con la UIR, aquí, el déficit, ¿se acuerda del déficit? Que tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos. Acuérdense que yo era un monopolio, que yo subsidiaba, yo tenía servicios que subsidiaban el que era rentable al no rentable. Hay una distorsión, yo tenía precios desactualizados. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Sentémonos. Nada, cero reacción. En esto, y les digo, esa ignorancia, yo no sé si es miedo a que el Consejo de la SUTEL sienta que está favoreciendo al ICE, ¿verdad?, en perjuicio de otros, no sé. Pero son temas que en otros países, España por ejemplo, se sentaron, el regulador y su operador incumbente, y dijeron: bueno, sí, vamos a ver. Incluso hasta en la ley se pusieron cosas de que vamos a resolver el déficit de esta forma. Un cargo de terminación en la red fija para los nuevos entrantes, ahí, para compensar déficit, no permanente, temporal. El cargo de acceso en las llamadas, bueno, se va subiendo el cargo de acceso también por 1, 2, 3 años, y el precio del minuto no se toca, pero se resuelve. El déficit crece todos los días, está creciendo, y ahí está, ahí lo tenemos. Y eso es un tema que no. Entonces, para enfrentar nuevos retos, sí, hablamos de redes de nueva generación, fibras, tecnologías, pero estamos arrastrando esas cosas. Entonces, si de verdad se quiere que el ICE pueda enfrentar eso y ser el operador eficiente que todos queremos, hay que resolver eso de alguna forma, no se puede simplemente dejar de lado. Y el tema del servicio universal, ya que don Gilbert lo toca, el tema del servicio universal, múltiples cuestionamientos. Para empezar, los proyectos que el ICE traía desde antes de la apertura, también, o sea, ignorados totalmente, no hubo transición. El ICE le pide a la SUTEL 2009, 2010, ve, aquí tengo esta lista, ¿qué vamos a hacer? Lo sigo asumiendo yo, pero no es que ya estamos en competencia, no es que va a haber un Fonatel, no, usted me va a dar la plata directamente para que yo siga operando esto. Acusa de recibo, eran las notas del Consejo de la SUTEL, acusa de recibo, punto.
Y luego, en el fondo, aquel que ya todos sabemos, ¿verdad?, que era un elefante que iba creciendo y creciendo y creciendo, y que llegó un momento en que hasta el gobierno de doña Laura Chinchilla dijo, bueno, ¿qué es esto? O sea, se está acumulando ahí un montón de plata y no se ejecuta. Se empieza a ejecutar en el 2012, primer proyecto que se adjudica de Fonatel y a Telefónica. Entonces, una ociosidad de recursos públicos que este país yo creo que no se puede dar el lujo de hacer. Y negándole expresa y hasta, no sé, ensañadamente al ICE el girarle recursos de ese fondo, cuando el ICE se sabe que era prestador de servicio universal y lo ha seguido haciendo, no ha dejado de serlo, no ha dejado de serlo. Luego el diseño de esos carteles y con el respeto a don Gilbert, muy mal hecho ese diseño de carteles para adjudicar, una duplicidad evidente, o sea, se adjudican comunidades en estos concursos en donde el ICE ya existía, donde hay infraestructura ICE. Entonces, ¿por qué? La eficiencia de un mercado de competencia no es eso, es aprovechar mejor. Entonces, ¿por qué no fortalecemos lo que hay en lugar de duplicar? Eso lo hemos demostrado, ¿verdad?, ante la SUTEL. Y lo más grave, que fue ya el último hallazgo y que presentamos la solicitud de investigación a la SUTEL en mayo, y que también tenemos un acuse del recibo de junio y que están haciendo lo propio, esperemos que así sea, es que se están adjudicando a Claro y a Telefónica comunidades de servicio universal que coinciden con comunidades en donde ellos por obligación tenían que desplegar infraestructura en virtud de los contratos de concesión de frecuencias que ellos les dieron. Cuando ellos se les adjudican las frecuencias del espectro, a ellos los obligan a desplegar infraestructura, la red, ¿verdad? Y hay coberturas. Pues resulta que hay comunidades en donde Claro y Telefónica están desplegando infraestructura con fondos, creemos, de Fonatel, cuando deberían de estarlo haciendo con fondos propios. Esto es gravísimo, eso es gravísimo. Nosotros, bueno, ya está presentada y yo entendería que el Consejo de la SUTEL en general está haciendo las investigaciones del caso. Entonces, todo eso nos lleva a cuestionar, en realidad, si ese servicio universal está de verdad siendo cuidado, garantizado, a la par y con la misma fuerza que ese fomento de la competencia. Y yo creo, ya voy a terminar, sí. Y yo creo ahí que no, ¿verdad? O sea, en realidad el esfuerzo que ha hecho la SUTEL se ha desnivelado hacia el objetivo de fomento de la competencia en detrimento de esos otros. Entonces, mi conclusión no puede ser otra en esta mesa redonda, que no ha existido objetividad. Definitivamente no ha existido esa objetividad, y que creo que esto nos obliga a hacer reflexión. Don Rolando Araya lo decía ahora, hay que pensar más, hay que reflexionar, hay que dejar la carrera de estar aplicando porque ahí va la ola y ahí yo voy. No, paremos, reflexionemos qué es lo que estamos haciendo y tal vez entender que ese fomento a la competencia no tiene por qué reñir, no tiene por qué ser antagónico del fortalecimiento del ICE y de ese compromiso de asegurar su infraestructura. Y eso por dos razones. Porque el fomento de la competencia es eso, es aplicación del principio de igualdad. Trate igual a los iguales y trate desigual a los desiguales. Las desigualdades del ICE tienen que ser reconocidas y tienen que ser compensadas y se merecen regulación, se merece que haya acciones regulatorias para compensar esas desigualdades, al igual que se han hecho un sinnúmero de regulaciones para equiparar a los nuevos entrantes. Y la segunda razón, que es evidente y está en la conciencia, yo creo en eso que Rolando Araya decía, está en la conciencia colectiva. Hablar de servicio universal, fortalecer al ICE es fortalecer la universalidad y la solidaridad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones en este país. No se pueden separar. Entonces, en ese sentido, SUTEL tiene el reto de nivelar esa balanza. Para recuperar esa objetividad que hablo, pero sobre todo para recuperar credibilidad, porque un regulador tiene que generar credibilidad, tiene que darnos seguridad a los operadores, y no podemos vivir sin regulador. Él va a estar ahí siempre, pero entonces es una tarea que yo creo urgente. Muchísimas gracias.